Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a este grupo de estudio Atenea. Con este repaso integral de química, las fijas para todos aquellos postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería que el día de mañana, 19 de agosto, tendrán su última prueba en la cual consta los cursos de física y química. En esta oportunidad vamos a darte un amplio bagaje de preguntas en la cual te van a servir bastante para el momento de poder razonar con una certera seguridad en la cual te puedes desplayar prácticamente y sentirte seguro para lograr esa vacante que tanto anhelas. Bien, no obstante, también te indico cualquier asesoría, cualquier seguimiento en tutorías que puedes realizar para el curso de química y matemáticas. Estamos en WhatsApp, estamos en YouTube y para mayor información al 924-941-892, quien te habla es el profesor Roger Acipali. Gustosamente te voy a atender y ahí te daré todos los informes y se da la oportunidad también de darte prácticas en la cual puedes afianzar mucho más tu aprendizaje. Bien, aquí lo que yo te puedo presentar es preguntas tipo examen de admisión en la cual vamos a explicarte de manera, ¿no?, sucinta cada secuencia en la cual tú puedes tener ya conocimientos. Bien, en esta primera pregunta, como tú verás, dice, determina la geometría molecular respectivamente del O3 y CH-cloro 3. En este caso nos están hablando del ozono y del tricloruro de metano, más conocido como cloroformo. Bien, para eso te dan como dato, te brindan como dato los pesos atómicos de cada elemento participante en dichas moléculas. Bien, el tema se trata de enlace químico. Para eso voy a configurar cada elemento químico que tengo presente en el dato propuesto. Hidrógeno, carbono, oxígeno y cloro, números atómicos 1, 6, 8 y 17 respectivamente. Como tú verás, aquí se ha configurado cada elemento químico y a su extremo de cada configuración se ha realizado su respectiva diagrama o notación Lewis. Entonces, en este caso estamos viendo justamente el diagrama de cada elemento y ahora vamos a expresar para cada molécula. En este caso, vamos a indicar para el O3, en la cual su distribución sería de esta manera. 3 átomos de oxígeno y se van a denotar justamente con sus respectivos puntos. A ver, para este oxígeno tendríamos 2, 4 y aquí sus 6 electrones de valencia. Para el oxígeno que está en la parte superior también tenemos 6 electrones de valencia, en la cual podemos indicarlo de esta forma. Aquí un par, aquí otro par, y un par que todavía va a estar deducido para el átomo oxígeno. En este caso, el oxígeno que está al extremo derecho sería así: 2, 4, 6. Este oxígeno necesita un par de electrones para lograr el octeto. Entonces, ¿quién no va a ceder? Justamente el oxígeno que está en la parte superior, pero con un enlace llamado enlace dativo, ¿correcto? Así. Entonces, como tú verás, aquí ya tenemos los pares enlazantes, ¿sí? Entonces, motivo por el cual uno puede decir que la forma de esta estructura sería de esta manera. El par enlazante, de esta forma, acá el enlace múltiple, los oxígenos con sus pares de electrones libres, este enlace dativo y los electrones de este oxígeno del lado derecho. Entonces, estamos viendo que esta geometría es de tipo angular para la molécula de ozono. Bien, ahora
vamos a expresar la siguiente molécula, la molécula del tricloruro de metano, ¿no? Entonces, en este caso, pondríamos así. Entonces, ahí podemos poner al átomo de carbono, por aquí el átomo de hidrógeno, y a estos extremos, los átomos de cloro. Como verás, esta sería la distribución de aquella molécula. Entonces vemos que el átomo de carbono presenta 4 electrones de valencia, ¿correcto? El átomo de hidrógeno, un electrón de valencia. Y los átomos de cloro, con sus respectivos 7 electrones de valencia. Así, en este caso, cada uno de ellos va a presentar 7 electrones. Entonces, como veremos, aquí tenemos los pares enlazantes. Su equivalente, en este caso, también lo podemos ver de esta manera. El enlace con el carbono y los enlaces con los átomos de cloro. Entonces, como verás, aquí lo que nos sale para esta forma molecular, la estructura tetraédrica. Para esta molécula de cloroformo. Entonces, dicho ello, vamos a representar como respuesta justamente la alternativa D, angular y tetraédrica respectivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos como respuesta la alternativa D. Bien, en el siguiente problema número 2 nos indican se tiene 48 gramos de iones magnesio en 1,5 litros de agua, agua de mar. Determina el volumen de agua de mar que será necesario para elaborar 580 gramos de hidróxido de magnesio. Bien, la resolución la tenemos a continuación de esta forma. A ver, miren, el tema se trata acerca de las unidades químicas de masa y la interpretación de una fórmula química con los datos que tenemos presente. En este caso nos dice 48 gramos de iones magnesio, 1,5 litros de agua de mar. El dato también adicional es la masa de hidróxido de magnesio, 580 gramos. A partir de esos 580 gramos, vamos a evaluar cuántos gramos de iones magnesio presenta. Pero para eso se hace lo siguiente. Se calcula el valor de esta masa molecular del hidróxido de magnesio, en la cual el magnesio tiene como peso atómico 24, más 2 veces oxígeno 16 y más 2 veces hidrógeno que es 1, siendo la sumatoria 58. Entonces decimos, en esos 58 gramos de hidróxido de magnesio existe ¿cuánto gramos de magnesio? Su respectivo peso atómico, 24 gramos de magnesio. Entonces, ¿no? El dato, justamente que estoy señalando aquí, en 580 gramos de hidróxido de magnesio, ¿cuánta masa de magnesio existe? Entonces ahí sería 580 por 24 dividido entre 58. Ya por operaciones elementales tendríamos 240 gramos de iones magnesio. Finalmente, podemos expresar que en los 48 gramos de iones magnesio existe 1,5 litros de agua de mar, ¿no? Entonces, lo que podemos indicar así, en 240 gramos
de iones de magnesio, ¿qué volumen habrá? Entonces, a esos 240 le vamos a multiplicar 1,5 y dividir 48, que es nada menos que 24 por 2, que es igual a 48. Entonces, aquí tenemos 240 entre 24, 10 entre 2, 5, multiplicado por 1,5, y el volumen sería 7,5 litros de agua de mar. Y por tanto, eso sería la respuesta a esta pregunta número 2, ¿no? Entonces vamos a indicar en esa pregunta la condición en la cual vamos a expresar la respuesta, ¿cierto? En este caso es la alternativa C, 7,5 litros. Problema 3. En el problema 3, el problema nos plantea así. Indique la correspondencia correcta entre la fórmula y el nombre de las siguientes sales neutras. En este caso es hipoclorito de sodio, de potasio, sulfito de sodio y sulfato de aluminio. Bien, en este caso lo que el tema concerniente a esta pregunta es acerca de la nomenclatura inorgánica. En este caso vamos a indicar lo siguiente. Hipoclorito de potasio. Hipoclorito sería con la carga -1 y el potasio +1, cruce de número de oxidaciones, y vamos a tener esta formulita, ¿no? La que aparece aquí a continuación. El 1 hacia el potasio, y para el ion hipoclorito también la unidad. Y obtengo la sal que está propuesta en la pregunta. Por tanto, lo que podemos decir que esta proposición es correcta. Es correcta. En la siguiente proposición, sulfito de sodio. Entonces, esta valencia del sulfito se dirige hacia el sodio. Y el término SO3 y el 1, cruce de valencia, sería de esta forma. Y también se tiene la misma fórmula que plantea el problema. Por tanto, sería aquí la proposición correcta. Y en el caso 3 nos informan que viene a ser el sulfato de aluminio. Entonces vamos a formar la sal. El 2 se cruza justamente de esta manera, ¿correcto? Este 2 hacia el lado del aluminio, que estaría así. Y para el ion sulfato sería en este caso el CO4. O sea, quiere decir que este 3 se dirige aquí como su índice para el sulfato. Y también resulta, ¿no? Nada menos que similar a la proposición de este problema número 3, que también sería correcta. Entonces vemos que todas las sales que han sido deducidas a través de la secuencia de esa nomenclatura coinciden. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que se afirma que la alternativa D sería la respuesta. Todas estarían bien. Para el problema 4, la pregunta es, existen diversos métodos para balancear una ecuación química, entre ellos el método de oxidación-reducción, conocido como redox, que consiste en emplear el número de oxidación de cada elemento. Por tanto, la pregunta es, balancear la siguiente ecuación química por el método redox y señale la proposición incorrecta. El tema es balance de ecuaciones químicas. Cuando se realiza un balance de ecuaciones,
Obviamente que hay una secuencia de métodos o procedimientos que balancean con la finalidad de lograr, ¿no?, el equilibrio entre reactantes y productos dentro del enlace de todas las secuencias. Por tanto, aquí lo que se trabaja es utilizando los números de oxidación de cada elemento, ¿no? Bien, veamos. Para el caso del oxígeno, su número de oxidación es -2. Entonces, el cobre sería en este caso +2. Para el hidrógeno, su número de oxidación es +1. Entonces, ahí trabajamos con las cargas, ¿no? 3 por +1 sería +3. Para llegar al estado de oxidación cero, el número de oxidación debe ser -3. Si una molécula es libre, entonces su número de oxidación, 0. El oxígeno -2 e hidrógeno sería +1. Y aquí tenemos al cobre como sustancia libre, por lo tanto su número de oxidación sería 0. Bien, vamos a formar las semireacciones, pero para eso hay que indicar qué elementos cambiaron su número de oxidación. Y vemos que el cobre de +2 pasó ¿a dónde? A 0, ¿no? Entonces por aquí pondríamos número de oxidación +2 y por aquí el número de oxidación es 0. De +2 a 0 estamos viendo un proceso químico bastante conocido, ¿cierto? ¿No? El cual se llama reducción. Acuérdate que en una reducción hay ganancia de electrones. Otra sustancia que estaría cambiando su número de oxidación es el nitrógeno. De -3 pasa a 0. O sea, aquí sería -3 y aquí sería 0. Si en la primera era la reducción, en el segundo caso sería la oxidación, correcto. A ver, y aquí ya podemos ver el equilibrio, ¿no? Si nos sale 0, es porque está faltando algo, ¿no? Entonces aquí viene el balance. Entonces, por aquí este elemento está perdiendo 2 electrones. Porque fíjate, +2 con -2, 0. Muy bien. Aquí hay que balancear 2 nitrógenos. Ahí tenemos también 2 nitrógenos. Ahí está el balance. ¿Correcto? Por aquí tendríamos una ganancia, una pérdida, ¿no? ¿Una pérdida de cuánto? 2 por -3, -6. Entonces, al otro extremo, aquí vamos a colocar más por menos, -6. 2 por -3, -6. Entonces, prácticamente tendríamos las semireacciones en las cuales vamos a notar lo siguiente. Aquí multiplicamos por el término 3 y acá multiplicamos por el término 1. Y eso se hace con la condición de que la ganancia y la pérdida de electrones sean iguales, ¿correcto? Sí, a eso se debe. Entonces aquí pondríamos lo siguiente. +2 por 3 sería +6 electrones. Más 3 moles de cobre. Y el otro extremo sería 3 moles de cobre. En el siguiente sería 2 moles de nitrógeno -3. Y en el producto sería 1 mol de nitrógeno más 6 electrones. Entonces de aquí simplificamos los electrones y nos quedaría lo siguiente. 3 cobre más 2 moles de nitrógeno, el cual también coincide con 3 moles de cobre, con 2, en este caso, 2 moles o 2 moles de nitrógeno, ¿no? Ahora, estos coeficientes tienen que irse ¿a dónde? A la ecuación original, la que dice aquí en la ecuación.
Entonces vamos a indicar los coeficientes. 3 cobres, 3 cobres. Luego tenemos 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. ¿Tanteamos? Correcto, vamos a tantear. Aquí tendríamos 3 oxígenos, 3 oxígenos. Correcto, ahí están los 3 oxígenos. 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Balanceada la ecuación. Ahora vamos a indicar los nombres. Este sería nuestro agente oxidante, porque está ganando electrones, y nuestro agente reductor, porque ahí ese elemento nitrógeno pierde electrones. No olvidar que todo agente oxidante genera su forma reducida. Y todo agente reductor genera su forma oxidada. Dicho ello, vamos a contestar las siguientes preguntas. Sí, estas preguntas van a ser resueltas de la siguiente forma. Y nos dice sí. La relación molar del agente oxidante y agente reductor es 1.5. Pues veamos. Aquí vamos a escribir el agente oxidante entre agente reductor. El agente oxidante tiene como coeficiente 3 y reductor 2, siendo esa división 1.5. Por lo tanto, coincide con la proposición de la pregunta propuesta. Verdadero. Alternativa B. Nos dice, por cada 2 moléculas de amoníaco se ganan 6 electrones. Vemos que el amoníaco es el agente reductor y los agentes reductores no ganan electrones, pierden electrones. Entonces acá sería, se pierden, pero no se ganan. En la proposición dice, se ganan. Entonces, esta proposición es falsa. En la alternativa C nos dicen la suma de coeficientes de las especies que contienen oxígeno. ¿Quiénes contienen oxígeno? El óxido cúprico, su coeficiente es 3, y la molécula de agua, que su coeficiente es 3. La suma sería 6. Deben sumar 6. Entonces, eso dice la alternativa C. La suma de coeficientes de las especies que contienen oxígeno es 6, sí, correcto. Por lo tanto, también es verdadero. Alternativa D. La relación ponderal del agente reductor, que viene a ser el amoníaco. Para ese caso, el amoníaco tiene como masa molecular de la siguiente forma. A ver, por aquí nada más lo hacemos. Nitrógeno es 14 más 3 unidades de hidrógeno, que es 17. Y de nitrógeno, su peso atómico es 14 por 2 sería 28. Estos valores van aquí, ¿no? Agente reductor sería 2 por 17. Y de la forma oxidada sería 1 por 28, ¿no? 1 por 28. Que es lo mismo indicar 14 por 2. Entonces, simplificando, tendríamos el 2 con el 2 y nos estaría quedando la fracción 17/14. Y por tanto, esa alternativa también es verdadera. Y en la alternativa E me dicen que la suma de coeficientes es, ¿no? Vamos a ver.
12. A ver, 3 más 2 5 más uno 6 más 3 9 más 3 12. Y también coincide con la proposición, ¿correcto? Ya. Entonces aquí también colocamos verdadero. Por lo tanto, la alternativa que no coincide sería, la alternativa incorrecta sería la B. Clave de respuesta. En el problema 5 me dicen, ¿qué volúmenes de ácido clorhídrico de 0,5 normal y 0,1 normal debe mezclarse para dar 2 litros del ácido al 0,2 normal? El tema en este caso, el tema es soluciones, ¿ya? Es un tema donde se trata de la misma solución, quiere decir contiene un mismo soluto, pero sus normalidades son diferentes. Los volúmenes es lo que debo de determinar, pero me dicen por dato que el volumen final de la mezcla sería 2 litros. Pero no me dicen cuánto el volumen 1 ni cuánto el volumen 2. Eso es lo que se tiene que encontrar en esta pregunta. Entonces, por ahí estamos viendo que los solutos, caso 1, soluto del caso 2, es igual al soluto del caso 3. Y por propiedad, esto sería así. Producto de molaridad por volumen, igual. Producto de molaridad por volumen. Y nos da producto de molaridad por volumen. ¿Correcto? Bien. Entonces, como aquí en cada caso es ácido clorhídrico, y los ácidos dependen mucho de sus hidrógenos, su parámetro teta de cada uno de ellos es igual, teta vale 1. ¿Y eso qué significa? Que las normalidades que nos dieron como dato van a ser iguales a sus molaridades. O sea que aquí la molaridad inicial es 0,5. La segunda molaridad es igual a 0,1. Y la tercera molaridad es igual a 0,2. Dicho ello, ya puedo reemplazar en esta propiedad. La primera molaridad, 0,5, por el volumen 1, que no se sabe, más la segunda molaridad, que vale 0,1, que es lo mismo decir un décimo también, ¿no? Por el volumen 2. Entonces, a ese 0,5 también lo puedes expresar como 5 décimos. Igual al volumen total, que vale 2, por su molaridad, que vale 0,2. Lo mismo decir 2 décimos. Entonces, de aquí simplificamos 10, 10, 10. Y nos está quedando 5 veces el volumen 1 más el volumen 2 igual al producto 4. Pero no olvides, no olvidemos que en el tema de soluciones los volúmenes sí se pueden sumar. Y por dato me dice que el volumen total sería 2. Entonces, ahí por lo que estamos viendo tengo un sistema de ecuaciones, ¿correcto? Así. Entonces aquí lo que podemos hacer es la siguiente operación, ¿no? Bien. Ahí, por lo consiguiente, vamos a restar. Restando, aquí la operación sería así, ¿no? 5 menos 1, 4 veces el volumen. Se van los volúmenes 2 y nos queda la división, la diferencia 2. Haciendo operaciones elementales, el volumen sería en este caso, primer volumen, 0,5 litros. Y el volumen 2 sería 1,5 litros. Porque no te olvides que la suma de volúmenes tiene que dar 2.
Y estos serían los volúmenes que se necesitan de cada solución. 0,5 y 1,5. En este caso, la alternativa de respuesta es la B. Solución. Pregunta 6. Se tiene 2000 mililitros de solución de ácido sulfúrico de 3 molar. La concentración de 3 molar del ácido sulfúrico. ¿Qué masa de hidróxido de sodio se necesita o se requiere para neutralizarla? Y me dan como datos los pesos atómicos en este caso, sodio, hidrógeno y oxígeno. Bien. El problema se trata también del tema de soluciones en la parte de una neutralización, en la cual se expresa de la siguiente forma. Aquí, en esta neutralización, tenemos que se cumple, si se cumple, vamos a poner aquí, el número de equivalentes gramos del ácido igual al número de equivalentes gramos de la base en un proceso de neutralización. Por dato de problema, sí, por dato de problema, tenemos aquí en este extremo el volumen del ácido 2000 mililitros y la molaridad del ácido 3 molar. ¿Correcto? Un ácido depende mucho de sus hidrógenos, entonces ahí el parámetro vale 2. Entonces, la normalidad del ácido se puede conocer claro, porque ya tenemos la molaridad y ya tenemos el parámetro teta que vale 2. Entonces, esa normalidad del ácido vale 6 normal. Correcto. A ver, esta es una base y depende de sus OH, entonces el parámetro teta vale 1. Vamos a evaluar de pasada también su masa molecular. Sodio 23, oxígeno 16, hidrógeno 1, siendo su masa molecular 40. Entonces, hay el volumen 2000 mililitros equivalente a 2 litros. Con esos datos reemplazo en la expresión normalidad por volumen igual a equivalente a gramos, ¿cierto? Reemplazo y digo normalidad del ácido, ahí está el caso, lo estoy señalando, su normalidad vale 6 y su volumen justamente aparece 2. Igual, ahora, ¿cómo se calcula de otra forma los equivalentes gramos? Como la masa de la sustancia sobre el peso equivalente de la sustancia. Aquí el peso equivalente de hidróxido de sodio es su masa molecular 40 entre su parámetro teta que vale 1. Por operaciones elementales, la masa de hidróxido de sodio será, aquí va, 2 por 6, 12, multiplicado por 40, y eso nos saldría 480 gramos. La respuesta al problema 6. Ahí está, mi estimado cachimbo. Ahí está, ¿no? Bastante práctica también esa pregunta tipo examen de admisión. En esta pregunta 7, bastante interesante, como tú verás, nos dice así. Inicialmente se tiene 32 moles de hidrógeno, 24 moles de nitrógeno y 8 moles de amoníaco. Determine el caso C, o sea, la constante de concentración, si el volumen es 10 litros y además en el equilibrio se han encontrado 20 moles de nitrógeno. Y tenemos aquí la ecuación ya propuesta. Vamos a solucionar este caso de la siguiente forma. Atención. Aquí el volumen es dato. Nos dice es igual a 10 litros. Hay que tomar en cuenta ese dato. Volumen 10 litros. ¿Correcto? Nos piden encontrar el caso C, la constante de concentración. Esta es la ecuación que ha sido propuesta, hay que balancearla primero.
2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. En el inicio tenemos 24 moles de nitrógeno molecular, 32 moles de hidrógeno molecular y 8 moles de amoníaco. El dato es que en el equilibrio se halla 20 moles de nitrógeno que llegó a esa fase. Entonces tenemos ahí tres tiempos, un inicio, un cambio y un equilibrio. Es como quien decir el antes, durante y después. No olvidar que el K sub C, constante de concentración, y el K sub P, constante de presión, se hallan cuando ya no existe ningún tipo de movimiento molecular, quiere decir cuando la fase llegó al equilibrio. Estos 20 moles es el dato, según el texto del problema. Por convención, los reactantes se consumen, acuérdate bien. Y los productos se forman, por eso que va el signo positivo. Los que se consumen, signo negativo. Inicialmente teníamos 24 moles de nitrógeno, ¿correcto? ¿Cuánto llegó al equilibrio? 20 moles, que quiere decir que se ha consumido 4 moles, ¿no? 24 menos 4, 20, coincide. Ahora, ¿cuántos moles de hidrógeno se ha consumido? Para eso nos ayudan los coeficientes de la ecuación balanceada. Aquí la relación va de 1 a 3. Y aquí sale 4. Entonces, aquí, ¿cuántos moles? 12. Correcto, claro. Sería 4 por 3, 12. 12 moles. ¿Con cuánto estará llegando el equilibrio? 32 menos 12 sería 20 moles. Ahora, tenemos como dato 8 moles de amoníaco. ¿Con cuánto se ha producido? También, como la relación va de 1 a 2, y aquí se ha consumido 4 moles de nitrógeno, ¿cuántos moles de amoníaco se produce? De 1 a 2, como aquí es 4, acá debe ser el doble, también 8 moles. 8 moles. Entonces, ¿cuántas moles totales del producto serían? 16 moles. Se sabe por teoría que el K sub C se calcula como la concentración del producto sobre la concentración de los reactantes. Pero aquí faltan establecer qué cosa, elevar a sus respectivos coeficientes. 2 para el caso del amoníaco, 1 para el caso del nitrógeno y 3 para el caso de hidrógeno. ¿Correcto? Bien, vamos a evaluar las concentraciones de manera parcial y luego reemplazo los valores y encontramos el valor de K sub C. ¿Cuántos moles de amoníaco se llegaron al equilibrio? 16. Entre el volumen, que acuérdate que era ¿cuánto? 10. Entonces aquí sería el resultado 1,6 molar, la concentración de producto. Para el caso de nitrógeno, veamos también. ¿Cuántos moles de nitrógeno llegaron? 20. Sobre el volumen que vale 10. La división sería 2 molar. Concentración de hidrógeno, también sería en este caso 20. Entre el volumen, que vale 10, entonces esa concentración sería 2 molar. Ahora sí reemplazamos los términos numéricos. Concentración de producto 1,6. Elevado a su respectivo coeficiente 2. Concentración de nitrógeno 2. Elevado a su propio coeficiente, que es 1. Por la concentración de hidrógeno, que vale 2, elevado al cubo. Por operaciones elementales, ahí el K sub C resulta de la siguiente forma, ¿no? Y según aquí las expresiones, ¿sí? Ahí lo que vamos a tener como respuesta sería 4/25. Y por tanto sería la respuesta a nuestro problema. El tema es equilibrio químico, no te olvides. Es un tema también frecuentemente en las preguntas de examen de admisión propuestas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces vamos a marcar aquí la respuesta
La alternativa A. Bien, chicos, tenemos aquí por último la pregunta 8. También una pregunta tipo de examen. El tema es electroquímica. El aluminio es utilizado en la fabricación de envases por su resistencia a la corrosión atmosférica debido a la formación de una capa de óxido de aluminio que actúa como una barrera protectora. Al respecto, determina la masa de aluminio en gramos que se puede obtener por electrólisis a partir de una solución de aluminio 3, utilizando, dice, una corriente de 19,3 amperio o amper durante 10 horas. El dato es peso atómico de aluminio 27. Bien, aquí, por ejemplo, se sacan los datos. La masa de aluminio 3 no se sabe. El tiempo 10 horas, pero hay que pasarlo a segundos. Se sabe que en una hora, 3600 segundos. Hora con hora se va y nos queda 36.000 segundos. El amperaje, 19,3 amper. El peso atómico, 27. Para eso vamos a utilizar, en este caso, la primera ley de Faraday, ¿sí? Donde dice que a mayor carga eléctrica, mayor masa de sustancia que se pueda depositar o liberar el respectivo electrodo, ¿no? Los cuales son, por teoría, cátodo o ánodo respectivamente, ¿sí? Bien. La masa de aluminio sería el peso equivalente de aluminio por intensidad de corriente por el tiempo de la constante 96.500. Pero el peso equivalente de un elemento químico, ¿qué vendría a ser? Por teoría es su peso atómico, el dato es 27, sobre la valencia del aluminio, en este caso nos dijeron que es 3, por la intensidad de corriente, en este caso es 19,3, por el tiempo que vale 36.000 era, ¿cierto? Claro, porque el tiempo en horas era 10. Entre la constante, 96.500. Haciendo operaciones elementales, 100, 100 se simplifican y nos queda 27,39 por 19,3 por 360. Y esto dividimos entre 965, ¿correcto? Entonces, haciendo ya las operaciones elementales, podemos deducir o emplear, ¿no? El siguiente término. Dividiendo todos estos factores, ¿ya? Nos va a salir como respuesta lo siguiente. Que la masa de aluminio 3 depositada en el cátodo, el valor numérico sería de 64,8 gramos. Y así tenemos en cuenta justamente estos temas tipo preguntas de examen de admisión, ¿no? Para los postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya como una vez más te repito, ya que el día de mañana tienen su última prueba, espero, futuro cachimbos, que te haya servido bastante esta, esta secuencia de preguntas, ¿no? Con sus respectivas soluciones y el tema correspondientes, en la cual se ha basado en las preguntas frecuentes que vienen, ¿no? En estos eventos de admisión. Bien, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias por tu atención. No te olvides, estamos en WhatsApp al 924-941-892, Grupo de Estudio Atenea. Gustosamente estoy para servirles. Para mayor información, ¿ya? Soy el profesor Rey Acipali. Para cualquier asesoría, cualquier clases particulares, tanto en ciencias y matemáticas. Y con ello, bueno, será hasta una nueva oportunidad.